Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí. Como siempre, me emociona muchísimo compartir con ustedes historias que nos hagan reflexionar y, por supuesto, entretenernos. Hoy prepárense porque les tengo un tema que, créanme, va a mantenerlos pegados a la pantalla. El título lo dice todo: boda épica, Halil Eslah, la gran revelación que conmocionó al mundo. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a sumergirnos en un evento que, por decirlo suavemente, fue un auténtico terremoto en la farándula internacional. Una boda que no solo fue un derroche de lujo, romanticismo y ostentación, sino que también escondía un secreto tan impactante que, al ser revelado, sacudió los cimientos de todo lo que se creía saber sobre la pareja protagonista. Así que si son nuevos por aquí, este es el momento perfecto para suscribirse. No se pierdan ninguno de mis vídeos porque prometo traerles contenido tan jugoso y sorprendente como este y mucho más. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna novedad y prepárense para el viaje. ¿Ya están listos? Perfecto. Comencemos. Primero, para que todos estemos en sintonía y podamos apreciar la magnitud de lo sucedido, vamos a poner un poco de contexto. Hablemos de Halil y Eslah. Eran y siguen siendo, aunque ya no como pareja, dos figuras emblemáticas de Turquía, ambos con una relevancia pública considerable en sus respectivos campos. Halil, para empezar, era un empresario de éxito, un magnate con una reputación intachable. Su trabajo se centraba digamos que en un sector muy influyente, un sector que le había proporcionado no solo riqueza, sino también una posición de poder considerable en la sociedad turca. Su nombre era sinónimo de éxito, de inteligencia y, por supuesto, de un estilo de vida envidiable. Eslah, por su parte, era una figura pública muy querida, una artista talentosa y respetada. Aunque no daré demasiados detalles sobre su profesión para mantener la intriga y el misterio de la historia, baste decir que era una artista de renombre, conocida por su trabajo en el ámbito del entretenimiento. Era admirada por su arte, su carisma y su cercanía con sus seguidores. Su nombre resonaba en todos los rincones de Turquía. La pareja, como suele ocurrir en estos casos, era seguida de cerca por la prensa del corazón y por sus innumerables fans. Cada aparición pública, cada foto que se filtraba, cada declaración, cada gesto, cada detalle de su vida juntos era analizado al milímetro. Su relación era un auténtico fenómeno mediático. Sus nombres juntos eran sinónimo de glamour, de éxito y, sobre todo, de amor. Por eso, cuando anunciaron su boda, el mundo entero se paralizó. Era el evento del año, sin lugar a dudas. Las revistas y los medios de comunicación se volcaron en la pareja. Las especulaciones sobre cómo sería la boda, dónde se celebraría, qué invitados acudirían, qué vestidos usaría Eslah, inundaron las portadas y las redes sociales. La expectativa era máxima. La curiosidad insaciable. Y claro, la boda no decepcionó. En absoluto. Fue un despliegue de opulencia y elegancia sin precedentes. La ceremonia, un sueño hecho realidad. La decoración espectacular con flores exóticas por todas partes, luces que creaban una atmósfera mágica, y cada detalle cuidadosamente planificado para evocar el romanticismo y el lujo. La lista de invitados era digna de una película de Hollywood. Celebridades, empresarios, políticos, figuras influyentes de la alta sociedad turca e internacional, todos querían estar allí para presenciar el enlace del año. La asistencia era un reflejo del poder y la influencia de la pareja. Los vestidos de Eslah, por supuesto, fueron el tema de conversación durante semanas. Cada uno de ellos era una obra de arte, un sueño hecho realidad. Diseñados por los modistos más reconocidos, eran el símbolo de la elegancia, la sofisticación y la belleza de la novia. Cada cambio de vestuario, cada nuevo diseño, era una nueva sorpresa para los presentes y para el mundo. Los trajes de Halil, por su parte, eran impecables, elegantes y hechos a medida. Reflejaban su gusto exquisito y su posición de hombre exitoso y con buen gusto. Todo en la boda parecía perfecto, una verdadera celebración del amor, de la prosperidad y del éxito. Las fotos y los vídeos de la boda inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. La pareja irradiaba felicidad, se mostraban enamorados, radiantes, como sacados de un cuento de hadas. La boda se convirtió en la envidia de muchos y en el sueño de otros.
Pero, y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, durante la recepción, en medio de la alegría desbordante, la música, la comida exquisita, las risas y los brindis, sucedió algo completamente inesperado. Algo que cambiaría por completo la percepción de la boda, de la pareja, y de todo lo que se creía saber sobre ellos. Un anuncio. Una revelación. Un secreto que hasta ese momento había permanecido oculto a los ojos del mundo. Un secreto que nadie, absolutamente nadie, sospechaba. ¿De qué se trataba? Pues bien, justo cuando la fiesta estaba en su apogeo, cuando la música invitaba a bailar y la felicidad se respiraba en el ambiente, y después del emotivo discurso de los novios, alguien, no se supo si era parte de la organización de la boda o quizás uno de los invitados más atrevidos, tomó el micrófono. La música se apagó repentinamente y la voz del inesperado orador resonó en el salón. Anunció una sorpresa. Una sorpresa que involucraba a Sly y, para sorpresa de todos, también involucraba a una tercera persona. Imaginen la cara de los invitados. La expectación era máxima. La curiosidad desbordante. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y la revelación llegó. Sly, con lágrimas en los ojos pero con una voz firme y decidida, tomó el micrófono y anunció que estaba esperando un hijo. Sí, lo escucharon bien. Sly estaba embarazada. Y no solo eso, sino que el padre del bebé no era Alil. ¡Bum! La bomba explotó en el salón. El silencio sepulcral que se produjo en un primer momento fue interrumpido por murmullos, gritos ahogados, exclamaciones de sorpresa y una estampida de flashes. Las cámaras de los fotógrafos y los teléfonos móviles de los invitados se dispararon, capturando cada reacción, cada gesto, cada expresión de incredulidad. La boda, que hasta hacía unos minutos era un cuento de hadas, se había transformado en un drama. La noticia, por supuesto, corrió como la pólvora. Las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación, ansiosos por la primicia, se volvieron locos. La historia de Alil y Sly, la boda perfecta, se convirtió en un escándalo de proporciones épicas, un culebrón de alcance mundial. La pregunta que todos se hacían era, ¿quién era el padre del bebé? ¿Cómo era posible que algo así hubiera ocurrido? ¿Qué pasaría con la relación entre Alil y Sly? El mundo entero se preguntaba qué había sucedido y qué ocurriría a partir de ese momento. Bueno, para que no se queden con la intriga, les contaré lo que se reveló: el padre del bebé era el mejor amigo de Alil. Sí. Un giro de guión digno de una telenovela de impacto mundial. La revelación dejó a todos boquiabiertos, impactados, atónitos. La incredulidad se apoderó del salón de fiestas y de cada persona que se enteró de la noticia. Resulta que Sly, el mejor amigo de Alil, un hombre llamado, digamos que Murat, habían mantenido una relación en secreto, una relación que, según se supo después, había comenzado mucho antes de que Sly y Alil se comprometieran. Un triángulo amoroso de infarto con traición, engaño y mentiras por todas partes. Una historia que parecía sacada de la peor pesadilla. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Alil, destrozado, humillado y traicionado, abandonó la recepción en medio de la noche sin decir una palabra, con el corazón roto en 1000 pedazos. La imagen de un hombre aparentemente perfecto, exitoso y enamorado, se desmoronó en cuestión de segundos. Sly, por su parte, se defendió argumentando que el amor a veces es complicado, que las cosas no siempre son lo que parecen, y que ella estaba enamorada del padre de su hijo. Reconoció su amor por Murat y justificó su decisión como una consecuencia de sus sentimientos. El mejor amigo de Alil, Murat, por supuesto, también se vio envuelto en el escándalo, y su reputación sufrió un duro golpe. Su amistad con Alil se rompió para siempre y su nombre se convirtió en sinónimo de traición. La noticia generó un debate público muy intenso. Las opiniones se dividieron. Por un lado, estaban quienes apoyaban a Sly, argumentando que tenía derecho a ser feliz y a seguir su corazón, por más doloroso que resultara para los demás. Algunos se preguntaban si el amor es algo que se puede controlar. Otros cuestionaban si se puede culpar a alguien por seguir sus sentimientos. Por otro lado, estaban quienes criticaban su comportamiento, acusándola de traición, de falta de respeto y de haber arruinado la vida de Alil. Se cuestionaban sus decisiones y se la acusaba de ser la causante de la infelicidad de Alil. La sociedad turca, siempre conservadora y apegada a los valores tradicionales, se escandalizó ante la situación.
Después de la tormenta inicial y tras meses de angustia y especulaciones, la situación se fue calmando poco a poco. La vida, como suele ocurrir, siguió su curso. Alil, con el tiempo y el apoyo de sus seres queridos, logró rehacer su vida. Se alejó de la escena pública, se dedicó a sus negocios y a su familia, y logró encontrar la paz interior. Logró superar el dolor, la humillación y la traición y rehacer su vida. Sly, el mejor amigo de Alil, Murat, continuaron su relación y formaron una familia. Tuvieron que lidiar con el escrutinio público, con las críticas y con las consecuencias de sus acciones. A pesar de todo, lograron construir una familia y, a pesar de las dificultades, encontraron la felicidad juntos. Su amor, que había nacido en secreto, se hizo público, y aunque fue un amor que causó dolor, lo mantuvieron con fortaleza y perseverancia. La boda épica, que había comenzado como una celebración de amor y prosperidad, terminó siendo un recordatorio de que las apariencias engañan y que en la vida, a veces, las cosas no son lo que parecen. Fue un evento que dejó una profunda lección sobre la fragilidad de las relaciones humanas, sobre la importancia de la sinceridad y sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos. Lo interesante de esta historia, además del drama y el escándalo, es que nos muestra cómo la vida de las celebridades, a pesar de la opulencia y el glamour, también puede ser vulnerable y compleja. Son seres humanos con sus errores, sus aciertos, sus alegrías y sus tristezas. Y en el caso de Alil y Sly, su boda, que iba a ser el momento más feliz de sus vidas, se convirtió en un evento que conmovió a todo el mundo y que sirvió de ejemplo de las complejidades de la vida. En cuanto a qué pasó con la boda, pues, obviamente, la anularon. Nunca se casaron formalmente. La fiesta, aunque espectacular, no tuvo validez legal. Fue en definitiva un evento social que terminó en tragedia y que demostró que el dinero y la fama no garantizan la felicidad. La historia de Alil y Sly se convirtió en un tema de conversación recurrente en Turquía y en todo el mundo. Se escribieron libros, se hicieron películas, y se analizaron hasta el cansancio todos los detalles de la historia. La boda épica se convirtió en un símbolo de la traición, del engaño y de las complejidades del amor. Así que, resumiendo, tuvimos una boda espectacular, llena de lujo, romance y expectativas. Una revelación sorprendente que dejó a todos boquiabiertos, atónitos y conmocionados. Un escándalo mediático que paralizó al mundo. Y al final, una historia que nos recuerda que la vida es impredecible, que el amor es un sentimiento complejo y que a veces, la verdad puede ser mucho más impactante que cualquier ficción. Además, esta historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de las relaciones y sobre la importancia de la honestidad. Nos recuerda que a pesar de las apariencias, todos somos vulnerables y que todos cometemos errores. Y nos enseña que aunque el dolor y la traición pueden ser devastadores, la vida sigue su curso y que con tiempo y perseverancia, es posible encontrar la felicidad. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta historia tan impactante como la de Alil y Sly. Estoy segura de que, como a mí, les pareció un evento increíble, lleno de emociones y giros inesperados. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se esperaban esta revelación? ¿Qué harían si estuvieran en el lugar de Alil o de Sly? ¿Creen que el final fue justo? Me encantaría leer sus comentarios, saber sus impresiones, sus reflexiones. Déjenmelos aquí abajo en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de esta historia tan sorprendente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estoy preparando historias igual de interesantes. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.